El 17 de junio de 2026, el vicepresidente de los Estados Unidos pronunció 3 palabras que deberían haberle quitado el sueño a todo México. No a los políticos, no a los generales, a usted, a la persona que se levanta temprano, que va al mercado, que hace fila en la farmacia, que espera su pensión a fin de mes. 3 palabras: protegeremos a la población. Y bajo esa palabra, población, él se refería a los mexicanos, a nosotros, solo que nadie nos preguntó si queríamos esa protección. Nadie tocó nuestra puerta, nadie pidió permiso. J.D. Vance, vicepresidente de los Estados Unidos, el segundo hombre más poderoso de esa nación, habló de acciones militares en territorio mexicano como si fuera una opción razonable sobre la mesa, y lo dijo en junio de 2026, en pleno Mundial de Fútbol, cuando millones de ojos del mundo entero estaban puestos sobre este país. Quédese, porque en los próximos minutos va a entender por qué esto no es un asunto de geopolítica lejana, es un asunto de su bolsillo, de su pensión, de la seguridad de sus hijos y de sus nietos, y cuando termine de escuchar, va a ver su país con otros ojos. Antes de hablar de declaraciones y de fechas, hay que hablar de lo que a usted le importa de verdad, no de cancillerías ni de cumbres diplomáticas, de su vida cotidiana, porque lo que está pasando en las altas esferas del poder tiene consecuencias muy concretas, muy tangibles, muy reales para quien trabaja toda su vida y llega a la vejez con lo justo. Empecemos por la pensión. Si las fuerzas militares de los Estados Unidos entraran en territorio mexicano, no importa si fuera por un día o por un mes, los mercados financieros reaccionarían de inmediato. No es una opinión, es historia, es lo que ya ocurrió. En 1994, cuando estalló el conflicto en Chiapas, el peso mexicano perdió casi la mitad de su valor en cuestión de meses. La mitad, en meses. Las personas que tenían sus ahorros en pesos vieron cómo su dinero se evaporaba sin haber hecho nada malo, sin haber tomado ninguna decisión equivocada, simplemente por vivir en un país que atravesaba una crisis de seguridad. Sus ahorros en el IMSS o en el ISSSTE están denominados en pesos. Si el peso cae, su pensión cae con él. Así de simple, así de brutal y así de injusto. Piense ahora en los precios del supermercado. México importa una parte significativa de sus alimentos desde los Estados Unidos: la harina de maíz, el aceite vegetal, los medicamentos. Muchos de los fármacos que toman las personas mayores, para la presión, para la diabetes, para el corazón, se fabrican con insumos importados o directamente en el extranjero. Cualquier tensión militar en la frontera, cualquier escalada de conflicto entre los dos países, se traduce de manera inmediata en un aumento de precios. No en un año, en una semana. Usted ya lo vivió cuando el presidente Trump amenazó con aranceles. Los anaqueles de los supermercados reaccionaron antes de que los políticos terminaran de hablar. Imagine lo que pasaría con una amenaza de acción militar. No es catastrofismo, es sentido común. Es lo que ya pasó antes y lo que volvería a pasar. Y ahora piense en sus nietos, los que van a la escuela, los que juegan en la calle por las tardes, los que viven en ciudades que ya hoy, en este momento, registran niveles de violencia que duelen solo de nombrarlos. Según datos de ADN Político, durante la primera semana del Mundial de 2026, en México se registraron 35 homicidios por día. 35. Cada día, en medio de una fiesta internacional, con el mundo mirando, con los estadios llenos, con las cámaras encendidas. La violencia no se detuvo, no tomó vacaciones. Y la pregunta que no puede evitarse es esta: ¿qué pasaría si a esa realidad se le sumara la presencia militar de una potencia extranjera en suelo mexicano? ¿Quién controlaría la situación? ¿Quién respondería por la seguridad de su familia? ¿Y ante quién rendiría cuentas ese poder extranjero si algo saliera mal? Antes de responder esas preguntas, hay que entender de dónde viene esta amenaza, quién la pronunció y por qué lo hizo exactamente ahora. Porque en esto no hay casualidades. J.D. Vance no es un legislador de segunda fila que dice lo primero que se le ocurre frente a una cámara. Es el vicepresidente de los Estados Unidos, el segundo hombre en la línea de mando de la nación más poderosa del planeta. Un hombre que, en cualquier momento, podría convertirse en presidente. Cuando alguien con ese cargo dice, estamos dispuestos a considerar acciones militares, eso no es retórica de campaña, eso es posición oficial de la administración. Eso tiene peso, eso tiene consecuencias. Y él lo dijo el 17 de junio de 2026, según reportó El Financiero, una publicación económica de referencia en México. La cita, en esencia: protegeremos a la población mexicana, a usted y a mí. Solo que nadie en este país le dio ese mandato. Nadie votó para que una potencia extranjera decidiera quién nos
nos protege y de qué manera? Déjeme decirlo de nuevo, porque es importante que esto quede claro. El vicepresidente de los Estados Unidos habló de acciones militares en México el 17 de junio de 2026. Eso no es un rumor, no es una filtración anónima, es una declaración oficial recogida por medios serios. Y ocurrió en un momento muy específico, en un contexto muy calculado, que no puede ignorarse. Ese momento es el Mundial de Fútbol de 2026. México coorganiza el torneo junto con Estados Unidos y Canadá. El país está en modo de celebración. Millones de aficionados de todo el mundo llegaron a nuestras ciudades. La atención internacional es máxima, y precisamente en ese momento el vicepresidente del país coanfitrión habla de posibles acciones militares en territorio mexicano. Esto no es una advertencia amistosa, esto es presión calculada en el peor momento posible para México, porque es el momento en que el país menos puede permitirse un conflicto, cuando la reputación internacional está en juego, cuando la logística del torneo depende de la coordinación con la parte estadounidense, cuando decir que no tiene un costo enorme. Ese es el momento que eligió Vance para hacer esa declaración. Y esa elección no fue accidental. La cifra que publicó ADN Político merece detenerse en ella un momento, porque es la cifra que la parte estadounidense usa como argumento. 35 homicidios por día durante la primera semana del Mundial. 35 vidas perdidas cada 24 horas, en un país que al mismo tiempo celebraba una fiesta global. Esa cifra es una tragedia nacional. Es un fracaso colectivo que duele. Y es también, hay que decirlo con claridad, la palanca que Washington utiliza para justificar su discurso intervencionista. El argumento es sencillo y por eso es efectivo. El gobierno mexicano no puede garantizar la seguridad de su propia población. Entonces, nosotros debemos ayudar. Solo que esa ayuda, en el vocabulario de Vance, tiene forma de aviones militares, de bases, de soldados extranjeros en suelo soberano. Pero México no es el único país en la mira. Esto es fundamental para entender la magnitud de lo que está ocurriendo. Al mismo tiempo que Vance hacía su declaración sobre México, legisladores estadounidenses expresaban serias preocupaciones sobre la injerencia de la Casa Blanca en las elecciones de Colombia. Colombia es otro país, otro contexto, otra historia, pero el patrón es idéntico. Presión, amenazas, retórica de protección. No es una coincidencia, es una política sistemática hacia toda América Latina. México no es un caso aislado, México es parte de una estrategia regional, y eso cambia completamente la lectura de lo que está pasando. Ahora viene la pregunta más incómoda, la que pocos se atreven a hacer en voz alta. ¿A quién le conviene todo esto? Piénselo con calma. ¿Por qué el vicepresidente de los Estados Unidos habla de acciones militares en México en junio de 2026? ¿Por qué no lo dijo hace un año? ¿Por qué no lo dijo después de las elecciones? ¿Por qué ahora, exactamente ahora, en el momento en que México está más expuesto internacionalmente, más dependiente de la coordinación con Washington para el éxito del Mundial, más vulnerable a cualquier tipo de presión? La respuesta no requiere teorías de conspiración, requiere sentido común, porque ahora México no puede darse el lujo de un conflicto abierto. Ahora México necesita que el torneo salga bien. Ahora México está en una posición en la que ceder es menos costoso que resistir, al menos en apariencia. Esto no es una operación militar, es una negociación, es un regateo. Y lo que se está poniendo sobre la mesa no es dinero ni territorio, es soberanía. Claudia Sheinbaum ya demostró que sabe decirle que no a Washington. En su momento respondió con firmeza y con claridad a las presiones del presidente Trump, defendiendo la soberanía de México de manera pública y directa. Eso fue valentía, eso fue lo que muchos mexicanos esperaban de su presidenta. Pero ante la declaración de Vance del 17 de junio de 2026, la respuesta oficial no había llegado. El silencio se extendía. Y en política, el silencio también es una posición. El silencio puede significar muchas cosas. Puede ser cautela diplomática, puede ser que las negociaciones ocurren lejos de las cámaras, puede ser que hay acuerdos que todavía no son públicos. Cualquiera de esas posibilidades es inquietante a su manera, porque si hay